muchas cosas que no marchan en la gestión del gobierno, cosas básicas, como por ejemplo que se envíen policías para Guayaquil, pero que no tengan cuarteles de la institución que los acoja. Duermen entonces en aulas de universidades con todas las incomodidades que eso significa. El Ejecutivo en su momento señaló que la Asamblea no le permitía gobernar, luego se esgrime que es la Corte y ahora que el sistema de contratación pública tiene trabas. A los gobiernos se los elige para resolver los problemas. Lenin. Así es, Alejandra, y vamos a revisar qué es entonces lo que sucede. Pero gobernar de forma tibia y con pusilánimes, pues eso no es posible, no se lo merece el país. Hay pocos, sin embargo, que dan la cara. Hay pocos que actúan. Y uno de ellos es Henry Cucalón, el ministro de Gobierno. Buenos días, ministro, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muy buenos días con todos los televidentes. Cuando el presidente de la República decretó la muerte cruzada, se dijo que la Asamblea no lo dejaba gobernar. La Asamblea no está desde hace 11 semanas, ya van a ser 3 meses. Y resulta que no se ve mayor gestión del Ejecutivo. ¿Por qué, ministro? La Asamblea Nacional, que fue disuelta, fue el factor primordial de inestabilidad política. En el tiempo que usted menciona, el gobierno ha priorizado su acción, su gestión, fundamentalmente en materia de prevención de lo que es el fenómeno del niño, en lo que es gestión, de lo que es construcción, en todo lo que es línea de vivienda, lo que es educación, lo que es salud y también enfocarse en los gravísimos problemas de seguridad. O sea, pero ¿cómo podría obstruir, ministro, la Asamblea la gestión de prevención del fenómeno del niño o la provisión de medicinas en los hospitales o la atención, de medicinas en los hospitales o la gestión en educación? O sea, la Asamblea no tiene nada que ver en eso. Eso es una potestad del Ejecutivo. Más allá que eso es lo pasado, estamos en lo presente y al pueblo le interesa el futuro. Pero yo sí le voy a poner un ejemplo como conspiró contra esa realidad. La inestabilidad política que se generó deliberadamente, fraguada desde el 9 de enero hasta el día de la disolución de la Asamblea, fue el mayor factor de inestabilidad económica que refleja esos índices, justamente el riesgo que tiene el país, porque fue generado por esa inestabilidad política fraguada. Pero eso ya es otra etapa. Al pueblo le interesa que lo que se está haciendo le interesa su futuro, su bienestar. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Porque no se ve, en materia... Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Venimos de la ciudad de Cuenca, donde se repotencia todo lo que son centros de salud y se entregó centros de acogida para personas vulnerables con capacidades especiales. En la semana que viene se entregarán, por ejemplo, 300 viviendas totalmente gratuitas, 300 familias en Santa Lucía, en Santa Rosa, en Mocache, totalmente subsidiadas fundamentalmente para madres solteras. Ahora, en la siguiente semana, en agosto, en Guayaquil, en mi querido sur de Guayaquil, la Escuela José Peralta, más de 2.200 estudiantes beneficiarios. En Quito, la siguiente semana, la Juan Larrea Holguín, 1.600 beneficiarios. Entonces, sí hay gestión que se puede mejorar, por supuesto. Que hay errores, sin duda alguna. Aquí no hay nadie infalible. Allá los de la otra secta son los que dicen. Entonces, hay materias de gestión, hay materias que se están haciendo en acción que pueden ser mejoradas, pero no puedo caer en el tema que no se está haciendo nada. Y los UPC y los cuarteles intermedios que se prometieron. Mire, por ejemplo, en materia de seguridad, donde ha habido una crítica y le entiendo, hay que respetar la crítica con respecto al tema de la ejecución. En la actualidad, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, tiene 12 procesos de contratación en marcha, unos ya adjudicados, como por ejemplo el de los chalecos, que en 30 días van a llegar, y otros más en el orden de 67 millones de dólares. Ese proceso de ejecución entre la educación, el contrato y la entrega, todo se hará hasta el mes de octubre, con lo cual se calcula que se tendrá el 92% del presupuesto ejecutado. Es decir, se están haciendo cosas, sí, ministro, primordiando todo lo que es el interés general para los ciudadanos. Ministro, pero tenemos balas y no tenemos pistolas y resulta que los chalecos llegan en octubre. Tenemos los chalecos y todavía no tenemos patrulleros, vamos a tener los patrulleros, pero no tenemos policías, y tenemos policías en conjunto, y no tenemos pero se criticaba el tema de los chalecos adjudicados y van a llegar, los nuevos, porque también hay. Se criticaba que no había elementos policiales. Este gobierno tomó una decisión histórica. Se han incrementado prácticamente en 10.000 efectivos policiales. Ojalá va a ir incrementando y esto debe ser una política pública permanente de Estado más que de gobierno que llega a los 80.000 efectivos, pero se cumplió. Todo es una serie de cosas que están concatenadas. Es un tema complejo, pero lo que yo vengo aquí, como tú muy bien dices, a dar la cara, es que sí
se está trabajando. Y no se podía hacer todo al mismo tiempo, porque resulta que ahora ustedes señalan y dicen el sistema de contratación pública es un enredo, eso lo traba todo, lo retrasa todo. ¿Se dieron cuenta recién ahora cuando ya se van? No, ese es un tema permanente que tiene algunos años, y le digo yo que tengo experiencia en materia de contratación pública y he trabajado en ese tema en la Asamblea Nacional. Lo que también he querido manifestar, porque hay que ser propositivo, a la gente le interesa también soluciones, tratar de dar alternativas, y se lo comenté ayer justamente en la nota de Ecoavisa, que en los próximos días se va a presentar un nuevo proyecto de decreto ley que tiene que ver con materia del fenómeno del niño y entre otras cosas un tema puntual, por ejemplo, una solución urgente. Si ya me dicen que eso no es urgente, ya estamos todos locos. Que todo lo que es la maquinaria que se ha incautado, por ejemplo, en materia de minería ilegal, pueda servir para todos los trabajos que tiene que hacer no solamente el gobierno, sino los organismos seccionales y provinciales, todos los GATS a nivel del país en materia de prevención del niño. Eso tiene una reforma, por poner un ejemplo. Entonces, hay alternativas, hay cosas que se están trabajando y se está cumpliendo. Ministro, ¿y el presidente sí se ha dado cuenta de que tiene a su alrededor a mucha gente que no opera, o sea, que es inoperante? Porque eso también es urgente. Y de eso ha pues devenido que su disposición, que la disposición presidencial de que se haga en 6 meses lo que se debía hacer en 2 años, terminó cayendo en saco roto. La mitad de esos 6 meses ya casi han transcurrido y evidentemente no se va a cumplir con lo que se ofreció. Mire, más allá de las muletillas que se dan mucho más en materia electoral por la fiebre que se está viviendo y del tema de la comunicación, la información, yo le puedo decir, le he puesto varios ejemplos de cómo se ha venido trabajando, entregando obras, servicios, justamente para los más vulnerables, pero ya está instalada esta narrativa de que no se hace absolutamente nada, con lo cual evidentemente yo lo rechazo. He dado muestras de que seguimos trabajando. En materia, por ejemplo, de las contrataciones, todos son procesos, se están haciendo, se están cumpliendo y obviamente todavía restan un periodo de meses hasta entregar pacífica y ordenadamente el poder a los que los ciudadanos vayan a elegir. Pero se está trabajando y se está informando. Ministro, eso tiene todo el mundo el derecho a criticarlo, a estar o no estar de acuerdo. Eso es propio de la democracia. Pero se está trabajando, Lenin. Ministro, ¿por qué el temor a decretar la emergencia para los sectores que necesitan acciones y contrataciones emergentes? Yo sé que dentro del gobierno hay muchos que le tienen un temor reverencial a la Contraloría, pero tampoco hay que paralizarse. Además que gobernar bajo estados de emergencia focalizados no tiene por qué ser sinónimo de malos manejos ni de corruptelas. Aquí no hay temor y peor, palabrejas como cobardía, que rechazo de plano. Cobardía, un gobierno encabezado por un presidente que se enfrentó al narcotráfico, al crimen organizado, no se le puede indicar ningún tipo de cobardía. Otros son los que de pasada no quieren nombrar ciertos temas, generalizan todo. Entonces, en el tema de la materia de obras públicas, claro que hay emergencias, pero hay emergencias también en materia de seguridad. Hay materia de emergencias en materia de contratación, sí, pero más allá de eso, señores, hay que hacerlo con responsabilidad, con seriedad. Pero no es que existe temor. Otra cosa es que existen malos procedimientos que tienen control, no solamente político, la Contraloría, pero eso no ha objetado en ningún sentido de que se tomen las decisiones correctas con errores incluidos, por supuesto, con dificultades que siempre existen para gobernar, que son los demagogos, son los que no lo tienen en cuenta. Pero cuando uno gobierna y se sienta y tiene que hacer realidad ese tipo de cuestiones, se da cuenta niveles de dificultad, pero se está trabajando. Pero no me dice, ministro, no me responde. La serie de obras que se están haciendo y servicios. Pero no me responde, ministro. ¿Por qué no se decreta el estado de emergencia, por ejemplo, en materia de seguridad, al Ministerio del Interior, para que pueda realizar adquisiciones de manera mucho más ágil? Ya, como le he informado, estimado Lenin, ya están contratados, en muchos casos adjudicados. Punto. Ya es un tema ya de entregas, de planificación. Le puse varios ejemplos. Ahora, el 10 de agosto, van a ver el nuevo material bélico en la práctica, letal, con lo cual se va a enfrentar el crimen organizado. 10 de agosto, próximo jueves. Hechos. Ya, dejémonos de papeles y de cifras frías. Hechos, por poner un ejemplo. Ya en esa materia de seguridad que te preocupa, y está bien que sea así. Comprendo que ustedes son los canalizadores de las demandas de los ciudadanos. Ya están adjudicados y contratados. Ya está el cronograma de entrega. Ahora, a usted como integrante de este gobierno, ministro Cucalón, ¿no le da, no sé, grima ver esos porcentajes de ejecución presupuestaria en los ministerios
colegas, ¿a qué se dedica, por ejemplo, el secretario de la Administración Pública, que no puede poner en orden ese gabinete y exigir que se gestione, que se haga, que se invierta, que se atienda, que se beneficie, pues, a la gente? La Secretaría de la Administración Pública, como su nombre eso dice, no es un ejecutor, es un coordinador como ha sido desde el inicio de la República, no de ahora. Y para efectos, y seguimos con el tema de la gestión, estamos en el mes de agosto. Hay porcentajes de cumplimiento y como te he mostrado en materia de seguridad, una vez que se haga la entrega, porque ahí es que finaliza, porque son presupuestos ejecutados, se va a ver automáticamente y violentamente el alza en la ejecución presupuestaria. ¿Cómo no se puede decir que no se ha ejecutado, por ejemplo, el presupuesto en educación, cuando se han entregado 17 unidades educativas para miles y miles de jóvenes estudiantes con educación de primera calidad, y hasta el resto del mandato, que puede ser noviembre, por poner un ejemplo, se van a entregar 12 escuelas, 12 unidades educativas más, totalmente planificados y con entregas, y como el ejemplo que te he puesto en vivienda? Entonces, todos esos cronogramas de cumplimiento, que si uno los ve sectorizadamente, parecería que faltan, es que tiene un cronograma. Ministro. Y se terminan cuando se entrega la obra. Y ahí está el 100%. Todavía estamos en agosto. Ministro, y ya que menciona la palabra cronograma, ¿cuántos decretos ley más se van a enviar y cuándo? ¿Tienen el cronograma, tienen la planificación? Sí, en los próximos días haremos el anuncio correspondiente, la próxima semana, de proyectos de decretos ley, básicamente en materia de fenómeno de prevención del niño. Pero quiero dejar sentado algo. El tema de la Corte Constitucional y esas reiteradas negativas que han sido a los ciudadanos, no al gobierno. A los ciudadanos fue el que se les negó la capacidad de reestructurar sus créditos educativos por el tema de las becas, producto de los problemas económicos que tuvieron y que afectan a decenas de miles de ecuatorianos, codeudores incluidos. No es al gobierno, es a ellos, a los ciudadanos, con una interpretación subjetiva y sesgada de lo que es urgencia, cuando sabemos, primero, que es el presidente que tiene la capacidad para catalogarlos. Y en estos momentos, en el Ecuador, todo lo económico es urgente, se necesita para ahora, justamente para que puedan desarrollarse y verse los beneficios y las mejoras lo antes posible. Solamente me mencionó el decreto ley del fenómeno del niño. Hay varios, pero tengo que ser muy claro con mis pronunciamientos. También hay sobre finanzas públicas, hay temas también de ventas de tierras del Estado para obtener recursos, cash, que sirvan justamente a la prevención del niño. Y no me van a decir que eso no va a ser urgente también. Así que el debate, gracias a Dios, no se ha versado en supuestas inconstitucionalidades, alteraciones a la ley, sino fundamentalmente en el criterio que tiene la Corte. Es decir, la misma Corte que dijo que el juicio político era lo mínimamente verosímil y comete lo inverosímil de ponerse en contra del pueblo, de que esto sí es urgente. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, gracias por venir a Contacto Directo, gracias por dar la cara, ministro. Buenos días, muchas gracias, Lenín.